los pensionistas de Euskadi. Bueno, estos días han tenido difícil captar la atención informativa teniendo en cuenta todo lo que ocurre en Cataluña. Bueno, pero lo han conseguido porque la situación no es buena. El pasado lunes confluían miles de pensionistas en una manifestación en Madrid para exigir la derogación de la reforma del 2013. Atentos a lo que vais a escuchar, porque yo solamente os doy un dato. Hay personas que se han tenido que jubilar forzosamente debido, por ejemplo, a que han cerrado sus empresas y se encuentran con una reducción de sus pensiones que puede llegar hasta el 30%. Adela, cuéntanos. Sí, y claro, además con personas que han estado cotizando incluso más de 40 años. Es una gran pregunta y es una gran duda que le planteamos a nuestro invitado. Está con nosotros Raúl Arza, secretario general de UGT aquí en Euskadi. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ¿Cómo puede buenas tardes. ser que una persona que haya estado cotizando 40 años, que desgraciadamente se queda en paro 58, 60 años, vea semejante merma en su pensión? Bueno, pues como ha explicado Claudio, la última reforma del Partido Popular del año 2013 lo que posibilitó es que las personas cuando cumplen los 61 años sean expulsadas del desempleo y tengan que jubilarse forzosamente. Estamos hablando de que esas personas, en función de los años que tengan cotizados, pueden ver rebajada su pensión al menos entre el 24% y el 30%, ¿no? Aparte que, bueno, el Partido Popular hizo una reforma silenciada incluso por los medios, que fue cambiar el subsidio que había para los mayores de 52, se aumentó la edad a 55 y no solo contento con cambiar la edad, cambió los requisitos para poder acceder a ella, contando los ingresos de la unidad familiar, con lo que han sido muchos trabajadores y trabajadoras que en el final de su vida laboral han sido expulsados de ese subsidio, que lo bueno que tenía ese subsidio es que cotizaba a la Seguridad Social. O sea que si una persona se queda, pongamos, 58 años, 60 años, en paro, cobra esos 2 años, pongamos, de paro, y después, ¿qué le queda? No, al cumplir los 61 iría directamente. A la pensión si tiene más de 33 años cotizados. Entonces ahí, en función de los años que tenga cotizados, como he dicho antes, le pueden quitar entre un 1,50 por trimestre hasta un 1,87. Estamos hablando, por eso salen las cifras del 24% o del 30%. Y si a eso le sumamos que ha podido haber años en los que no tenga cotización, pues porque, bueno, pues si tiene la desgracia de haberse jubilado con 59, puede ir 2 años al desempleo, que se cotiza igual que estando trabajando, pero el problema es aquellos trabajadores que son expulsados del mercado de trabajo pues con 48, 50, que están 2 años en desempleo y no pueden enganchar con el subsidio por desempleo. Claro, aquí en Euskadi tenemos de las pensiones más altas del Estado, en torno a 1.300, si no me equivoco. La pensión de jubilación, sí. La de jubilación. Sí. Con este tajo, ¿de qué pensiones estaríamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de que las pensiones se van a rebajar en un futuro si no cambian las cosas, pues de tener una tasa de reposición en torno al 80% de lo que vienen cotizando las personas, a estar con tasas de reposición por debajo del 50%. Pues podríamos hablar con mucha facilidad con pensiones por debajo de 1.000 euros. Aunque Euskadi está en una situación, desde el punto de vista de las medias, a la cabeza, también tenemos que decir que en Euskadi prácticamente casi 300.000 pensionistas cobran menos de 1.000 euros. Y si nos vamos ya a los viudos o las viudas, pues estamos hablando de que la mayoría, el 80%, pues cobran menos del salario mínimo interprofesional. Claro. Igual hay quien nos está viendo y dice, oye, pues con 58 años ya eres capaz de trabajar, tienes todavía las habilidades, tienes la fuerza, la energía, el conocimiento. ¿Está fácil para una persona de esa edad incorporarse de nuevo en el mercado laboral? Está muy difícil. Yo además creo que tenemos que ser realistas, ¿no? Continuamente salen informes pues poniendo las dificultades que tiene la edad, ¿no? Viniendo justo para este programa oía a una catedrática de la Universidad del País Vasco que ya bajaba la edad a los mayores de 44 que tienen problemas para conseguir un trabajo. Si estamos hablando ya de mayores de 55, que hay bastantes más desempleados mayores de 55 que de mayores de 25, que nosotros, por eso, menores de 25, por eso nosotros le planteábamos al gobierno vasco la necesidad de poner en marcha programas específicos para esos trabajadores que, bueno, pues tienen una carrera laboral generalmente ascendente y que se han encontrado en el final de su carrera laboral expulsados del mercado de trabajo y que sus pensiones pues pueden estar entre un 30 y un 40%
por debajo de sus previsiones. Lo decíamos, el lunes hubo una manifestación en Madrid, precisamente se requería y se pedía pues que hubiera una excepción, ¿no? Que eso no se rebajara al menos ese porcentaje de la pensión para las personas que tuvieran más de 40 años cotizados. Hay una ILP de 500.000 firmas ya recogidas. Yo no sé si es que se ha tirado la toalla de que haya una reforma real de las pensiones, de la ley de las pensiones, y se tiene que ir a poquitos, a excepciones. No, yo creo que no. Además, nosotros la movilización que hemos hecho es para eso, para reivindicar la necesidad de afrontar ese problema, que es un problema grave desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Estamos hablando de que en España pues hay prácticamente 9 millones de personas cobrando pensiones y en Euskadi prácticamente medio millón. Con lo cual yo creo que es un problema lo suficientemente importante para que los partidos políticos y el Parlamento linken el diente. Y más además cuando nosotros lo que venimos diciendo es que España no tiene un problema de gasto en pensiones. De hecho estamos entre 3 y 4 puntos por debajo de la media de los países de nuestro entorno. España tiene un problema de ingresos, no cabe duda, como consecuencia de la reforma laboral y del mercado de trabajo que tenemos, ¿no? Porque en esta situación tiene mucho que ver qué está pasando con los nuevos contratos, que están cotizando entre un 40 y un 50% menos de las personas que se jubilan. Con lo cual, pues eso perjudica y dificulta mucho el mantenimiento. Claro, desde luego el panorama que nos estás describiendo es terrible. Cuando te encuentras en una edad ya, no encuentras trabajo y te encuentras con esta merma en la pensión. Pero ¿qué pasa con la gente que dice, mira, tengo 40 años, es que ya no voy a cobrar pensión? Pienso que no voy a cobrar pensión. ¿Hay esperanza todavía? ¿Tendremos los jóvenes una pensión? Y ya no sé si decir digna. Sí, bueno, yo creo que vamos a cobrar una pensión. De todas maneras, pues bueno, ha habido sectores interesados en poner en solfa el sistema desde el año 1990. Algunos bancos ya decían que el sistema iba a hacer crack en el 2000, luego en el 2004, luego en el 2010. Bueno, aquí hay gente interesada en promover lo que son los fondos de pensiones y las EPSV, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es, no sabemos por qué el sistema de seguridad social, que durante tantos años ha sido capaz de generar ingresos muy superiores al gasto, no sabemos por qué en estos momentos una parte de nuestros impuestos pudiera ir a complementar ese déficit que tiene la seguridad social. ¿No sabemos por qué o por voluntad política? Bueno, yo creo que es voluntad política. Nosotros lo que estamos planteando es eso, ¿no? Que no se tiene por qué descartar que en algunos momentos parte de nuestros impuestos los podamos dedicar a mantener nuestro nivel de pensión. Pero Montoro ya apunta por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que hay una mayoría diferente en el Congreso. Yo creo que nosotros esperemos que esa mayoría se plasme y lo primero en que se plasme sea que las pensiones tengan una revalorización en base al IPC. Yo creo que tenemos que empezar por eso y luego seguir por insistir en derogar la reforma del año 2013, que los únicos objetivos que ha tenido esa reforma es rebajar las pensiones. O sea, no piensa en cómo garantizar el futuro del sistema, sino nada más en cómo rebajar las pensiones. Pues bueno, crucemos los dedos, y que se hagan las reformas necesarias y a ver si al final la cotización de todos los trabajadores pues hacen que esa tasa de reposición exista y tengamos pensiones, añado, dignas para Exactamente, subsistir. En eso estamos trabajando y esperamos contar con el conjunto de la sociedad, porque no es solo un problema de los jubilados que están en estos momentos, sino que es un problema de todos, de los jubilados, de los trabajadores, de los empleados y, en definitiva, del conjunto de la sociedad. Claudio Larza, eskerrik asko, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Claudio, ya lo ves, confiemos que haya un cambio y que este incremento del PIB y de la economía, etcétera, etcétera, al final repercuta en unos contratos que tengan, pues eso, una cotización digna para unas pensiones dignas. Qué importante, sí, qué importante es también generar empleo. Gracias también a Raúl Larza por acercarse a este programa. Son datos, él lo ha dicho, son datos que no solo deben preocupar a los pensionistas. Atención, ciudadanos y ciudadanas, este problema nos afecta a todos. El hecho de que, por ejemplo, después de haber cotizado 40 años, haya gente que a los 61, por ejemplo, se tiene que jubilar forzosamente con una jubilación anticipada y le quedan 800 euros de pensión, en algunos casos menos. Vamos a poner los datos encima de la mesa. ¿Qué os parece? Los parados de larga duración mayores de 55 se ven obligados a solicitar la jubilación anticipada con 61 años. Eso hace que, aun habiendo cotizado más de 40 años, sufran un recorte de hasta el 30% en sus pensiones. La medida afecta a los que, después de haber trabajado toda su vida, se quedaron en paro al final de su carrera.
Este recorte en la pensión se aplica por no haber llegado a los 65 años en activo. Según el Real Decreto que legisla esta medida, un parado que haya cotizado más de 33 años, al cumplir 61, se convierte en un jubilado automáticamente. La prestación por jubilación en Euskadi se sitúa de media en los 1.300 euros, por lo que si aplicamos el recorte del 30%, esta pensión se vería reducida a unos 900 euros. Los afectados son parados con muchos años de cotización a sus espaldas, que ven cómo su pensión se recorta por haber perdido el empleo en la recta final. Los sindicatos denuncian estos recortes y piden al Gobierno no penalizar a los parados que tengan más de 40 años cotizados. Aparte de este problema, Raúl Arza estaba diciendo es que hay un 80%, por ejemplo, de las personas que cobran una pensión de viudedad que no llegan al sueldo mínimo interprofesional, Blanca. Ya lo decimos, el problema de la seguridad social, o mejor dicho, de las pensiones, no es tanto un problema de gastos, que eso sabemos que se tiene que producir, es un problema de falta de ingresos. Y se debe abordar desde ese punto de vista, de mejorar los ingresos. ¿Cómo? Pues mediante salarios dignos que coticen adecuadamente a la seguridad social para generar pensiones para el futuro y pensiones para los que están disfrutando en ese Blanca, momento. ¿esos son los deberes? ¿Se hacen? No, no se hacen. Ya has visto que aquí además hacen un poco el esfuerzo o la lupa la ponen en los pensionistas que se tienen que jubilar anticipadamente con 51 años. Eso es el chocolate del loro. Lo que hay que hacer es una reforma global. Es un problema muy gordo, sí. No solo no se hacen los deberes, pero sino que se está intentando que no se trabaje sobre la cuestión. Hoy mismo el Partido Popular ha vetado que se debata una propuesta de ley de Unidos Podemos respecto precisamente a reformar el sistema de pensiones. Ojo, no sería extraño que el Partido Popular vote en contra de la propuesta de Unidos Podemos, sino que impida que se debate en el Congreso. Es decir, hay un intento de paralizar cualquier tipo de debate que no suponga una defensa de los planes privados de pensiones. Pero ¿quién quiere un país con pensionistas pobres, cada vez más pobres? No te quepa la menor duda. Tenemos un gobierno. Vamos a hablar de ello. Tenemos un gobierno que ha implementado unas políticas económicas durante 4 años que han supuesto el empobrecimiento de los asalariados y el empobrecimiento. Hoy es el Día Internacional contra la Pobreza. Las pensionistas son personas pobres. Hay trabajadores fundamentalmente jóvenes que no llegan a fin de mes, pese a que no son parados. Quiero decir, la pobreza se está extendiendo. Ese es el resultado de las políticas económicas que ha impulsado el Partido Popular en Madrid, que ha impulsado la Comisión Europea en Madrid y que también impulsa, por otra parte, el gobierno vasco aquí. Sí. Por eso, cuando hablamos a veces de la RGI, decimos, cuidado, la persona media que cobra la RGI y que están recortando ahora, desgraciadamente, PNV y PSOE, es una mujer viuda. Que no llega y que complementa con la RGI. Es decir, la cuestión de las pensiones abarca absolutamente a todo. Se trata, al final, recordemos que aquí no ha habido una explosión social, pese a los datos de paro y de exclusión social, porque muchas familias se apoyan en las pensiones de las personas, de los abuelos y de las aitites de las amamas. Eso ya no va a poder ocurrir. Sigo manteniendo. ¿Quién quiere una sociedad? Porque esto es un problema social. Las entidades financieras, económico, podéis decir la financiación. Las entidades financieras privadas son las que quieren hacer. Estaba diciendo Raúl, porque es un negocio. ¿Quién manda políticamente? ¿Quién manda políticamente? Las empresas que si no se marchan. Vamos a ver. Espera, José. Espera, Iñaki. El poder económico, económico influye y presiona y manda en el poder político. El poder político algo tendrá que hacer para revertir esta situación. Llevamos demasiado tiempo hablando de esta cuestión sin tomar decisiones. Y es cierto que si la economía mejora, se supone que las pensiones van a mejorar. Pero yo creo que no es el elemento fundamental precisamente para llevar a cabo esa gran reforma que necesita el sistema. Hay condiciones objetivas, algunas se han apuntado, que tienen que ver incluso con nuestra propia pirámide poblacional. El hecho de que cada vez vivamos más es una alegría, no debe ser un problema. Y además el hecho de que vivamos más también acarrea no solo que necesitamos más pensiones, sino que también necesitamos mejores servicios sociales. Entonces, tenemos que hacer lo siguiente, y yo creo que ahí coincidiremos, Ander. Tenemos que desarrollar, activar todavía más la economía y que esa economía
ese desarrollo de la economía vaya ligado con mejores condiciones de empleo, y tienes razón. Que es lo contrario de lo que está ocurriendo. Y tienes razón que en este despegue económico pues se están generando empleos de baja calidad en cuanto a mala retribución, en cuanto a temporalidad. Los beneficios económicos de las grandes empresas sí han despegado. Pero es que estamos en un sistema capitalista donde lo que tenemos que hacer es reivindicar que ese reparto de las ganancias, de la riqueza, llegue a todo el mundo. Reivindicar no, lo que hay que hacer es forzar. Llegamos al sistema. Llegamos al sistema. No, llegamos al sistema. Antes acabo de decir. ¿Y los beneficios de empresa? Sí, vamos a ver. Es que yo creo que es hacernos trampas al solitario. Esto la socialdemocracia dijo, no, vamos a hacer posible un sistema capitalista que sin embargo cree el estado de bienestar. Sí. El estado de bienestar no era el que se hablaba, pero bueno, es igual, estado de bienestar, bien. Pero es hacerte trampas al solitario. ¿Por qué? Porque la empresa es de quien es. Es de quien es. Y lo mismo se va de un país que quiere ser porque quiere seguridad, que se va a otro país porque produce más barato. Y no seamos cínicos. Y de Dinamarca y de Suecia no se van. Y están ahora diciendo que la reforma pretendida del impuesto de sociedades, pues hombre, que se van a marchar, si no, porque las empresas no van a venir. El impuesto de sociedades que va sobre beneficios. Fíjatela. Imagínate la subida de sueldos. La subida de sueldos que va sobre gastos. Iñaki ha arrancado su reflexión hablando del estado de bienestar, y yo creo que todos compartimos el estado de bienestar, y hablando de la socialdemocracia, y yo creo que todos compartimos... Pero aporta a todo el mundo por igual ese estado de bienestar. Yo creo que la socialdemocracia es un modelo político que probablemente no sea perfecto, pero es mucho mejor que otros modelos socioeconómicos que han existido. El Estados Unidos, el liberalismo salvaje, o no te digo ya, el comunismo... La socialdemocracia. ¿Pero dónde está la socialdemocracia? De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es muy antiguo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Iñaki, ¿qué es lo que tenemos que hacer en relación con la socialdemocracia? Efectivamente, tenemos que volver a adaptar la socialdemocracia a las nuevas necesidades, a una nueva realidad. Pero no lo podemos hacer por la vía de Ander de la revolución, porque eso no es realista. Yo hice la legislación, pero vamos, si quieres que vayamos a las calles, yo contigo. Ya sé que... Yo creo que tenemos que hacerlo precisamente a través de un proceso gradual en el que tenemos dos colectivos que a mí me parecen importantísimos. Uno, las personas mayores. Dos, los jóvenes. Y ahí tenemos que actuar. Íñigo, que hay más gente en la mesa. Íñigo Landa. Adelante. Yo no voy a entrar en el barco de Unidos Podemos, ¿no? Que está mala la RGI, que luego la toman como modelo, ¿no? Tampoco me gusta el modelo económico de Venezuela, en absoluto, ¿eh? No me gusta porque la gente ahí se está muriendo literalmente de hambre. Esos modelos revolucionarios y esas cosas, a mí, como dijo aquel, los experimentos con... ¿Qué está hablando? Que en Venezuela hay gente que está literalmente muriendo de hambre. Aquí sí te gusta, ¿viste? Naciones Unidas dice que no, pero dice Íñigo Landa que sí. Bueno, es igual. Maduro dice que no, pero a mí lo que diga Maduro... Naciones Unidas. Que Maduro... Lo que diga Maduro... yo que no será madurista. Hablando de las pensiones, llegamos a Venezuela. No. 7 menos 10 de la tarde. Señores, retomo el debate. Íñigo Landa, por favor. Yo estoy diciendo eso, que las cosas hay que decirlas bien claras. Es decir, es que también a veces es una cuestión de léxico, ¿no? Antes, cuando estaba oyendo lo de los incendios, ¿no? Los incendios provocados. Provocados son todos, por algo. Cuando son por alguien y adrede, ya son intencionados, no son provocados. Entonces, con las palabras y con el léxico hay que tener también cierto cuidado. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues depende de quién te lo cuente. Lógicamente, ¿qué te va a decir un régimen chavista? Que su modelo es ideal. Por decirte un régimen, ¿eh? Como José ha hablado del modelo antiguo soviético, mira ahora que contentos están ciertos rusos y qué pobres están. Venezuela para defender al gobierno vasco. No, que está un poco usado. Vale, María, vuelvo al problema de muchos pensionistas, muchas pensionistas que nos están viendo ahora. Bueno, y vosotros sois futuros pensionistas, pues, espero. Sí. Espero. O sea, yo... Bueno, Iñaki Irizar me dice que él tiene una caja y lo que le dé. Es la mejor alternativa. María, vamos a ver, ¿hacia dónde vamos? Bueno, llevamos tiempo, antes lo estaba diciendo, hablando de la financiación, de las pensiones. Aquí también entró el tema de la caja vasca de pensiones, de la gestión de las pensiones vascas. ¿Tú qué opinas? Vamos a ver, mi opinión es muy sencillita. Claro que hay un problema. Evidentemente, el sistema de pensiones que tenemos actual, que nace de los famosos pactos de Toledo, en este contexto que tenemos ahora ya no es sostenible. No es sostenible porque efectivamente la esperanza de vida es muchísimo mayor, con lo cual se come más dinero de los recursos que hay para pensiones, y dos, hay menos cotizantes. La foto, y luego decidiremos quién tiene que tener la solución. La foto, con respecto al 2007, hay 1 millón menos de cotizantes y hay 1.200.000 más pensionistas. Entonces, es que esto, o sea, realmente hay que ajustarlo porque no funciona. ¿Hacia dónde tenemos que tirar? Hacia
al modelo italiano de seguros privados que tengan que complementarse. No sé hacia dónde. Espera un momento, pero un momento. La realidad es que esto no da más de sí. La vaca se termina y el sistema sigue fallando. La crisis está ahí y la tasa de mortandad o la longevidad es muchísimo mayor. El problema es que las legislaturas son para 4 años y nadie se atreve a remangarse y a meter mano a esto para buscar un sistema que sea sostenible y que pueda perdurar en el tiempo. Vuelvo a repetir, yo no digo que el modelo sea privatizarlo, pero evidentemente la foto en la que estamos ahora mismo con pensionistas que están en riesgo de pobreza, con estos pensionistas que llevan 40 años cotizando, que tengan una minoración del 8% cada año. Es decir, esto no puede continuar así. No es cierto que nadie quiere afrontar el problema. Hay organizaciones políticas que están planteando propuestas legislativas. Los pactos de Toledo, ¿cuántos se tuvieron que unir en el mismo cuando el Partido Popular se niega a aceptar un debate, no a aceptar una ley, a aceptar un debate. Eso se niega mucho. Bien, no, claro, porque son un partido profundamente antidemocrático, es decir, pero no es verdad. Y no solo Unidos Podemos, hay diferentes organizaciones políticas, hay organizaciones sindicales que están planteando alternativas, desde la universidad están planteando alternativas para garantizar, unos salarios dignos que garanticen unas pensiones dignas, para empezar, si no hay empleo, y no hay empleo de calidad, es decir, con unos salarios que impliquen unas cotizaciones que supongan unas pensiones dignas. En segundo lugar, si no afrontamos el hecho de que la pobreza en la tercera edad es una pobreza fundamentalmente femenina. Y de esto sí que no habla casi nadie. Las familias de esto sí que no hace... Por las viudedades. Sí, pero fundamentalmente al final las pensiones de viudedad son las más bajas y eso genera, la pobreza en general es una pobreza fundamentalmente tiene femenina. Que complementar, pero no es, primero, hay alternativas. Tienen que ser alternativas legislativas, dice José, tienen que ser revolucionarias, yo si quieres voy contigo, pero creo que primero tienen que ser legislativas y, por tanto, cuando alguien se niega a debatir, donde tiene que debatir, porque parece que para algunas cosas el Congreso sirve, pero para otras no, cuando alguien se niega a debatir sobre los datos, cuando alguien se niega a debatir qué han hecho con la hucha de las pensiones, ese dinero que se ha ido a la banca privada para pagar el pufo del rescate. Que tengo poco tiempo. Entonces, hay alternativas y tienen que ser legislativas. Ander quiere remarcar con mucha convicción y con mucho énfasis que las pensiones no se solucionan porque el PP no quiere debatir la proposición de ley de Podemos. No quiere debatir ninguna. Ya, pero eso hoy es la de Podemos. Ander, tiene poca lógica que en un Congreso donde hay una mayoría de partidos que es mucho más amplia que la minoría que tiene el Partido Popular, tipo de proposiciones... porque Ciudadanos es un partido profundamente neoliberal que no está dispuesto para nada a aceptar ese debate. Pero que el resto suma. Es decir, que el resto de partidos en la Cámara... Son de izquierdas. Bueno, pero es que, supongo que el Partido Socialista, si la propuesta es tan buena y el resto de partidos que están ahí representados, incluidos el PNV, apoyando este tipo de tramitación, ya es que no solo conseguirán que se debata, sino que muy probablemente, como viene de una propuesta de Podemos, que se solucione todo el problema. Como tú sabes, como viene una propuesta de Podemos, se va a bloquear sistemáticamente por PSOE, Ciudadanos y PP. No pasa nada, pero si por lo menos debaten, Ander, ya hemos llegado también a la conclusión de que ya no es solo el PP el que impide que se mejoren las pensiones. El que ha vetado el debate es el Partido Popular, no ha sido el PSOE, no ha sido Ciudadanos. Pero no es así, no puede ser, porque el PP tiene minoría. Señores, la negativa ha sido porque el PP tiene derecho de veto. Es decir, si tú planteas una proposición de ley que modifica el presupuesto del año, el gobierno tiene derecho de veto y entonces no se toma en consideración. No ha sido el PSOE, no ha sido Ciudadanos. No ha sido eso. La toma en consideración, por lo tanto, no se debate. 5 minutos, 6. Señores,